Hay momentos donde no sabes por qué, pero las cosas no salen como a ti te gustaría. Y en el fútbol esos momentos pasan semana sí y semana también. Pero hay pocos de esos instantes donde realmente tocas fondo. Pero creo que uno de esos momentos lo estamos viendo delante de nuestros propios ojos. La Premier presume de ser la mejor liga del mundo, donde cualquiera de los grandes puede ganar, pero también donde cualquiera puede caer. Y el que ha caído mucho, pero mucho este año, son los Wolves. El equipo del oeste de Inglaterra solo ha cosechado 2 puntos cuando solo quedan 2 partidos para completar la primera vuelta de la liga inglesa. En el vídeo de hoy os explicaré la caída de los Wolves, de cómo han pasado de jugar Europa League a poder ser considerado el peor equipo por puntos de la historia de la Premier League. Todo eso lo veremos en el vídeo de hoy, pero antes te recomiendo que des like y te suscribas para que sepa que este tipo de vídeos os gustan. Ahora sí, sin más dilación, os voy a explicar la caída de los Wolves. El punto más alto de los Wolves los últimos años podríamos considerarlo durante la temporada 2019-20, cuando clasificaron a Europa League, y eso que 2 años antes estaban en segunda. Antes de hablar de esa plantilla, contar como anécdota e historia curiosa que los Wolves son claves para la existencia de la Champions League. Y es que los Wolves, entonces una de las potencias de Inglaterra, ganaron varios partidos en una gira por toda Europa en los años 50, ante el Spartak de Moscú o el Honvéd de Puskás, Chibok y Kocsis, y en el Daily Mail le proclamaron el mejor equipo de Europa. Claro, un periodista del equipo llamado Gabriel Hanot pensó que eso no se podía demostrar, ya que no había jugado contra otros clubes europeos. Necesitaban una competición para comprobar si los Wolves era el mejor club europeo. Entre él, varios periodistas y algunos presidentes de clubes europeos, como el entonces presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, confeccionaron la Copa de Europa. Paradójico que en la primera edición el campeón inglés, el Chelsea, decidió no participar, y el resto ya es historia. Pero bueno, podemos afirmar que los Wolves fueron la primera pieza de la creación de la Champions League. ¿Quién se lo diría ahora? Volviendo al 2020, los Wolves tenían un equipazo: Rui Patricio, Rubén Neves, Raúl Jiménez, Adama Traoré y también el desaparecido Diogo Jota. Este equipo se fue confeccionando durante años, incluso cuando estaban en segunda, a base de una gran inversión del club y de Jorge Méndez. No es casualidad que casi todos los jugadores fueran portugueses o tuvieran pasado en Portugal. Los Wolves estaban en la cresta de la ola. Llegaron a unos cuartos de la Europa League donde cayeron ante el Sevilla, el rey de esa competición, y en la Premier quedaron séptimos nuevamente. Qué pena para ellos que no fueran a Europa, ya que el Arsenal ganó la FA Cup y los Gunners ese año fueron octavos. Cómo cambia el cuento en tan solo 5 años. Este año, con el formato actual, los Wolves habrían vuelto a jugar en Europa. La 2020-2021 fue un poco peor para los Wolves, con la salida de jugadores como Diogo Jota o Matt Doherty y fichajes frustrados como el de Fabio Silva, que no se parecía en nada a aquel futbolista que destacó el año pasado en Las Palmas, o regulares como el de Nelson Semedo por el Barcelona, pues hicieron que los Wolves no estuvieran en el top 10 de la Premier. Eso sí, tuvo buen ojo los Wolves ese año en una cesión: Vitinha, un joven centrocampista procedente del Oporto. Eso sí, Nuno, que era el entonces entrenador de los Wolves, no le sacó partido. Jugó solo 19 y al año siguiente volvió al Porto y el resto es historia. La 2021-22, ahora con Bruno Lage, volvieron al top 10, y eso que perdieron nuevamente a Rui Patricio o a Adama Traoré a mitad de año, trayendo a José Sá, que hizo ese año un temporadón, o a Aït-Nouri, que ahora está en el City aunque no está jugando mucho. Eso sí, la inversión cada vez era menor. Si en la 2020-21 habían gastado en fichajes más de 87 millones y las ventas supusieron unos ingresos de 79, en la 2021-22 solo invirtieron 37 millones, ingresando 31. Cada vez Jorge Méndez invertía menos. La 2022-23 no fue mucho mejor, volvieron a caer del top 10, y fichajes como los de Diego Costa, Juan Hichan o Guedes no funcionaron muy bien. Otros mejor, como la cesión de Mateus Cunha procedente del Atlético, que se convirtió en compra al finalizar la temporada, y también Mateus Nunes. Curioso lo de Gibbs White, que apenas jugó en los Wolves las temporadas anteriores y fue traspasado al Forest, donde el año pasado fue el mejor de un equipo que acabó en Europa League. Eso sí,
esta vez gastaron más de 170 millones en la temporada 2022-2023, aunque algunos se aplazaron al año siguiente ya que eran cesiones con opción de compra, como el caso de Mateus Cunha, que fue clave los años siguientes. La 2023-24 y la 24-25 fueron temporadas parecidas, en una zona media-baja estable y sin cambios significativos en la plantilla. Eso sí, perdieron pilares en defensa durante estos años como Kilman, Boli, Cody o los ya mencionados Semedo, Nunes o Aït-Nouri, todos por diferentes razones. Clave para lo que está sucediendo precisamente este año. Por arriba la referencia era Cunha, sobre todo tras la marcha de Raúl Jiménez y con Hwang Hee-chan aportando poco y Diego Costa largándose a Brasil sin pasar casi un año desde que llegara a los Wolves. La marcha de Cunha sería clave. Cualquier paso en falso podría ser fatal, como así ocurrió. Y toca abrir el melón de la temporada 2025-2026, una temporada donde han salido muchas cosas mal. Vamos por partes. Primero se fue Cunha al Manchester United, clave el año pasado con sus 15 goles y 6 asistencias en la pasada Premier, siendo sustituido por delanteros como Larsen o Arudokare, aunque este primero llegó el año pasado y no están dando el nivel. Tampoco lo están dando otros fichajes como Fer López o Jon Arias, que aunque en España o Brasil destacaban mucho, no se están adaptando al ritmo de juego. Además, la defensa sigue siendo un desastre y no han venido grandes refuerzos para solventarlo. Ahora mismo llevan solo 2 puntos en la Premier, la peor marca de la historia. De hecho, quien tiene ese récord era el Derby County 2007-2008, que sumó en toda la liga la friolera de 11 puntos. Pero a estas alturas llevaban ya 7 puntos. De hecho, revisando desde el siglo XIX, no se ven datos como los Wolves en ninguna temporada en el fútbol inglés, y tampoco a nivel profesional, casi a nivel mundial. Sin duda, lo que le está pasando a los Wolves será digno de contar, un equipo sin un rumbo fijo y con una dinámica que incluso les puede afectar la temporada que viene en Championship. ¿Quién se lo diría a un club que hace menos de 5 años competía en los cuartos de la Europa League? Y no es culpa tanto de Rob Edwards, que acaba de llegar hace unos meses al banquillo de los Lobos, ni tampoco mucho de los jugadores que están actualmente en la plantilla, ni siquiera de Jorge Méndez, que hay años donde no invierte un duro en el club y lo deja a su suerte. Lo de los Wolves va mucho más allá de eso, y es difícil poner la lupa sobre alguien en concreto. Por eso es tan difícil encontrar una solución a corto plazo. Es muy difícil que superen al Derby County 2007-2008 en puntos, así que hagan lo que hagan esta temporada, siempre serán recordados los Wolves 2025-2026 como uno de los peores equipos de la historia del fútbol inglés. Y por suerte para alguno y desgracia para otros, hemos estado aquí para contarlo. Gracias por ver el vídeo, darle like y suscribiros si os ha gustado y por supuesto, ¡feliz Navidad! Nos vemos en un nuevo vídeo antes de que acabe el año.